Nota, vicepresidente, según la moción aprobada con memorando número ANAGJF 2022-024, corresponde el conocimiento de la resolución en defensa de la institucionalidad de la Asamblea Nacional para que en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional dé tratamiento al informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc. Señor secretario, en aras del ejercicio legítimo del derecho a la defensa, sírvase notificarle de manera inmediata a la señora presidenta Guadalupe Llori para que ejerza ese derecho en el Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo de 1 hora, es decir, hasta las 17:50. Mientras tanto, suspendo este punto de orden del día. Volvemos al tratamiento del primer punto. Se toma nota, vicepresidente. Se procederá de conformidad con lo dispuesto. Según el orden del día aprobado, vicepresidente, corresponde el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta. Cumplo con informar que ya se dio lectura del informe y se recibieron a las comisiones generales solicitadas. Hemos escuchado las indicaciones del primer vicepresidente. En este momento se llevará adelante el primer debate del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta. Es un informe que ya fue presentado ante el Pleno. Se da la palabra a la asambleísta ponente del mismo, la legisladora Vilma Andrade. Así ha sido anunciado. Señor presidente, buenas tardes, señores y señoras, colegas asambleístas. Yo quisiera, señor presidente, antes de iniciar como procede en este momento como ponente de la ley que impulsa la economía violeta, señalar que sorprende, señor presidente y legisladores, lo que ha ocurrido previo a reiniciar esta sesión. Es obvio que es ilegal que se pretenda suspender. Por favor, señores asambleístas, está en uso de la palabra, señor asambleísta. Les ruego que una ilegalidad no se corrige con otra ilegalidad. Lo he dicho claramente. No es procedente de que la presidenta de la Asamblea suspenda una sesión que le corresponde dirigir al vicepresidente Virgilio Saquicela. Pero tampoco se corrige esa ilegalidad pretendiendo incluir un punto que no corresponde, que no esté en la agenda a través de una moción previa. Lean el artículo 129, que es absolutamente claro el procedimiento de lo que corresponde con las sesiones que son, como en este caso, suspendidas. Dicho eso, señor presidente, quiero señalar que esta ley es muy importante y que, sobre todo, las mujeres que tenemos grandes brechas de distinto índole en el país, va a corregirse a través de esta ley. Y lo importante de esta ley es que, siendo una iniciativa del Ejecutivo, puede contener, como de hecho tiene, beneficios tributarios para quienes contraten a las mujeres. He preparado una presentación, señor presidente. Pido que disponga por secretaría que se haga la presentación respectiva. proceda, señor secretario, por favor. Conforme su disposición, procedemos con la proyección de la presentación. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación de las mujeres? Lo he dicho un poco en la introducción, pero todos sabemos que el impacto de la pandemia ha afectado más a las mujeres por su alta participación en los sectores económicos como turismo, manufactura, comercio al por mayor y menor, trabajo doméstico, salud, educación e informalidad, que afecta a 1 de cada 2 mujeres según la Organización Interamericana de Trabajo, un informe del 2021. De acuerdo a la CEPAL, la fuerte contracción económica afecta a la ocupación y aumenta la precarización laboral de las mujeres, lo que generó un retroceso de más de 1 década a los niveles de participación laboral. Siguiente.
El informe global sobre salarios en la OIT del 2018-2019 muestra que la brecha salarial de género fue de un 20% en América Latina. Con la pandemia se incrementó al 23%. Es decir, las mujeres ganan menos solo por el hecho de ser mujeres. Y esto básicamente se produce en el ámbito privado, porque en lo público, por suerte, hay garantías precisamente para que se respete la igualdad salarial. La importancia de conseguir igualdad de remuneración, además de aumentar la independencia económica de las mujeres, mejorar su condición y poder de decisión en el hogar y en la comunidad, reduce el riesgo a las mujeres, a sus familias, a seguir en la pobreza, asegura el nivel de vida adecuado tras su jubilación, reduce el riesgo de las familias a recurrir al trabajo infantil o de verse atrapadas en el trabajo forzoso, aumenta la competitividad de las empresas, contribuye al desarrollo nacional. Vamos a ver en este cuadro el empleo formal. Aquí tenemos, de acuerdo a los datos entregados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a marzo del 2022, mujeres afiliadas el 41.4%, hombres 58.6%, es decir, de los datos de los ecuatorianos que tienen empleo pleno y empleo no remunerado a marzo del 2022, hombres 28.6%, mujeres 71.4%. Ahí pueden ustedes notar claramente las grandes diferencias. El ingreso económico. De acuerdo igualmente a datos entregados por la OIT y otros organismos a marzo del 2022, los hombres en el Ecuador tienen un salario o sueldo de $300.3 promedio, las mujeres 284.8%. Es inaudito que esto esté ocurriendo en nuestro país. Y tenemos la siguiente, la tasa de desempleo. Aquí sabemos, este es el grave problema que tiene el Ecuador y por supuesto que afecta también mucho más a las mujeres. Los hombres 4.3%, mujeres 5.5%, es decir, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador no tienen un empleo. ¿Cuáles son los retos de la recuperación del empleo femenino? El más importante, eliminar la violencia y el acoso. La violencia contra las mujeres ocurre en el ámbito laboral, social, político, económico, intrafamiliar, que se ha exacerbado en la pandemia por el confinamiento, el estrés, la frustración y la presión económica. Eliminar el acoso, entendido como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo en el ámbito laboral. El segundo objetivo de esta ley es eliminar la brecha salarial que en el país alcanza, como habíamos mencionado, el 20% en el sector privado. El tercer reto, la siguiente, es eliminar la discriminación laboral. Se requiere fomentar políticas de empleo con perspectivas de género, atender los sesgos en los procesos de contratación, la discriminación en el mercado laboral y mejorar los indicadores de participación laboral femenina. Todos sabemos, señor presidente y asambleístas, que cuando una mujer va a ser contratada, lo primero que le averiguan es que si va a casarse, si está pensando tener hijos o si está embarazada. Esa discriminación no puede continuar. El siguiente aspecto es la corresponsabilidad de los hogares. La economía, lo que hoy se conoce como la economía del cuidado. Las mujeres realizan el 76.2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, dedicándole 3.2 veces más
el tiempo a los hogares y al cuidado de familiares, de ancianos, de parientes y familiares que los hombres, según los datos igual de la OIT. Las brechas de género en participación laboral tienen repercusiones profundas sobre otras áreas. Necesitamos, por supuesto, que la mujer tenga el empoderamiento, la capacidad de negociar internamente en el hogar, las decisiones de fecundidad, la violencia familiar, la dependencia en la vejez, son solo algunos de los fenómenos afectados por un asimétrico acceso al mercado laboral entre hombres y mujeres. El proyecto de economía violeta es un modelo económico que busca la eliminación de barreras para acceder a oportunidades de igualdad de condiciones y reducir las brechas entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito laboral, social, político, educativo, de la salud y económico. Se preguntan algunos compañeros, me decían, ¿por qué se llama violeta? Y es violeta porque impulsa las actividades que promueven la equidad de género y la igualdad de derechos. Y este ha sido un color que se identifica con las luchas de décadas y quizás de centenas de años por la igualdad para las mujeres. El proyecto y el alcance es muy importante. Es promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género a través de la generación de incentivos y políticas públicas que permitan alcanzar un crecimiento económico y social inclusivo, generando mecanismos de acceso y beneficios que garanticen una vida digna con igualdad de oportunidades a las mujeres en el ámbito público y privado. Esto lo recalco, público y privado. Ya no podrá, pues, por tanto, una empresa privada escudarse para seguir pagándole menos a una mujer o discriminándole. Esta ley ofrece garantías. La siguiente, por favor. La siguiente. La garantía importante, igualdad de trato entre hombres y mujeres, ausencia de todo tipo de discriminación derivadas de la maternidad, de obligaciones familiares, del Estado civil, igualdad laboral, la implementación de medidas adecuadas para eliminar las barreras que permiten la inserción laboral de las mujeres, igualdad ante el Estado, garantizar y respetar una vida libre de violencia, con libre acceso al empleo en igualdad de condiciones. Los beneficios de esta ley. Esto quiero recalcar, colegas legisladores, la ley de régimen tributario interno se deduce el 150% adicional en las deducciones sobre el aporte al IES por la creación de una nueva plaza de trabajo destinada a mujeres. Esto quiere decir que el empleador, al momento de declarar el impuesto a la renta, se deduce las aportaciones pagadas al IES. Eso es lo que siempre se hace. Y en la parte que tiene que ver con los aportes de mujeres, se deducirá un 150% más. Es decir, quiero poner un ejemplo, si tiene como pago de aportes $15,000, de ese valor separa lo relacionado a aportes de mujeres, digamos que es el 50% de mujeres contratadas. De los 7,500 debe deducir 11,250, es decir, hay un gran beneficio para el empleador y eso realmente va a incentivar a que se contrate a las mujeres. Igual el Código de Trabajo, aumento en salarios o promociones sin que pueda existir discriminación debido a sexo o a género. Este es otro beneficio, colegas asambleístas, la ley de pasantías.
permite que cada empresa incluya a mujeres con un 0.5% adicional a la sumatoria del personal. Y también reforma la ley de compañías para que todas las compañías, al momento de conformar su directorio, deberán observar que por cada 3 integrantes, uno de ellos sea de género femenino. Esta fue una propuesta que yo la hice en campaña electoral y que ahora se está plasmando en una realidad justamente en esa visión de justicia social que la impulsamos desde mi partido Izquierda Democrática. Esta ley otorgará las condiciones necesarias para alcanzar la paridad de género en los entornos económicos, políticos y sociales. La igualdad de acceso a condiciones laborales servirá para equiparar el acceso al mercado laboral y para reducir la brecha salarial. He presentado, señor presidente, a nombre de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que me honro ser la vicepresidenta y reemplazar en este momento al colega asambleísta Daniel Noboa, a quien a la distancia le quiero enviar un abrazo fraterno. Él estaba justamente en la ceremonia de graduación, que ya pasada la pandemia se lo pudo hacer en la Universidad de Harvard. Va mi abrazo para él a la distancia y mi agradecimiento a todos los colegas asambleístas de la comisión que han trabajado realmente con mucho esfuerzo, como lo hacen siempre, a la compañera Natalie Arias, a Carlito Zambrano, a Diana Pesantes, Cristian Yucaya, Elina Narváez, John Vinuesa, Briana Villao, a todos ustedes, colegas asambleístas, mi aplauso, porque esta ley y estas son las leyes que demanda el Ecuador. La Asamblea no está con una mala imagen solo por lo que ocurre en el Pleno, sino porque no estamos solucionando los graves problemas que afectan a las mujeres, y en este caso esta ley de economía violeta enfrenta uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad y nuestro país. Espero contar con sus observaciones y con sus aportes para enriquecer la propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas. Gracias, asambleísta.